introducción, evidentemente vamos a comenzar a revisar la vacante en cuestión. Y cuando revisamos la vacante, pues podemos darnos cuenta que la mayoría de las empresas basan sus perfiles en competencias. Y vamos a entender una competencia como una habilidad que vas desarrollando a través del tiempo y que te va a servir exclusivamente en el ámbito profesional. Entonces, tú ves estas competencias que son, por ejemplo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, todo este tipo de competencias y vamos a empezar como a anticiparnos. Aquí sí se trata de que de alguna forma tú comiences a anticiparte a qué tipo de preguntas me pueden realizar. ¿Ok? Entonces, si yo veo que me quieren o me están pidiendo trabajo en equipo y resolución de problemas, pues entonces voy a tratar de pensar en qué momentos en mi vida profesional he tenido la oportunidad de resolver un problema o he tenido la oportunidad de trabajar en equipo de una manera que sea, pues no como el típico, ¿verdad? Sino mejor alguna forma en donde yo haya podido resolver alguna situación en específica, donde mis habilidades de liderazgo se hayan visto a prueba y cómo yo pude resolver esta situación. Entonces, eso es el anticiparse a preguntas. Tú no sabes realmente qué es lo que te va a preguntar el reclutador, pero sí sabes cuáles son las competencias que está buscando en ti. Y con base a esas competencias es que tú vas a empezar a pensar en ejemplos. Por eso, chicos, es muy importante que cuando están aplicando a una vacante de forma particular, pues hayan hecho su currículum y que lo hayan especificado para la vacante en cuestión. Pero no solamente eso, sino que el currículum te lo tienes que saber 100% de memoria, de arriba a abajo. No importa si entregaste 2, 3 versiones diferentes en donde a lo mejor cambiabas tus competencias o cambiabas tus áreas de interés o demás, de todos modos tú te lo tienes que saber 100% de memoria. Y ya habiendo estudiado tu currículum, entonces ya puedes como anticiparte a todo lo que puede llegar a suceder durante la entrevista. Entonces hay que preparar, actualizar y repasar nuestro currículum 100%. Otra cosa antes de la entrevista, ahorita pues ya poco a poco vamos a ir volviendo a la normalidad y probablemente ya se van a empezar a enfrentar a entrevistas presenciales. Entonces, si van a una entrevista presencial, pues también asegúrense de ver antes de tiempo dónde está el lugar en donde va a ser la entrevista. A lo mejor darme una vuelta para ver cómo está el estacionamiento o cómo es el tráfico por ahí, no vaya a ser que pues me atrase y llegue tarde, porque eso sí, chicos, la puntualidad es súper importante durante una entrevista, pero hay que tener cuidado, porque por ejemplo, si tú me llegas media hora antes, puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque la gente de recursos humanos ya tiene establecidos sus horarios de entrevista. Entonces, si tú a una hora determinada es porque esa hora es la hora que te puede atender. Si tú llegas media hora antes y a lo mejor estás ahí en el lobby y dices, pues no pasa nada, yo aquí me quedo en el lobby leyendo un rato, pues sí, pero tú no sabes si a lo mejor esa persona de recursos humanos tiene un jefe que anda pasando por ahí y que a lo mejor te ve ahí sentado y le llama la atención de por qué me tienes gente ahí esperando, porque esas cosas pasan. Entonces, debes de anticiparte a esas situaciones y decir, bueno, si voy a llegar temprano, voy a estar a tiempo. ¿Qué es a tiempo? 5 minutos antes o a la hora, unos 2 minutitos antes. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar a tiempo para la entrevista. Y esto también significa que en nuestra investigación previa de la empresa, ya vimos si, por ejemplo, no sé, por ejemplo, te voy a hablar de un corporativo como FEMSA, en donde tienes que llegar y te tienes que registrar primero con el guardia para que te dejen pasar, luego te pasan al lobby y luego con el lobby te tienes que registrar con las asistentes que están ahí y luego ya te pasan a que hagas la entrevista. Entonces, tú esto ya lo tienes que saber de alguna forma porque es un tiempo que se va a tomar y que te puede llegar a afectar al momento que ya estés en la entrevista presencial. ¿Ok? Entonces, son cosas que a lo mejor no las tomamos muy en cuenta, pero llegan a ser muy importantes al momento de la entrevista. Ahora, es una entrevista en línea, que también muy probablemente ya han tenido varias entrevistas en línea o van a seguir enfrentándose a entrevistas en línea. Bueno, pues mucho más fácil, están en la comodidad de su hogar y pueden entrar a la entrevista justo en el momento correcto. Entonces, aquí sí les diría que entren en la hora que es. No tienen que entrar 5 minutos antes, no tienen que entrar 10 minutos antes.
en el horario que es. Si quieres un minuto antes, si eres así un poquito ansioso de que dices, ay, necesito entrar, ok, un minuto antes entras y ya, listo, no hay ningún problema, ¿ok? Y bueno, pues hay que tener como esta parte de ser precavido, ¿verdad? De ver, por ejemplo, que tu computadora esté cargada o que esté conectada, que la iluminación sea la correcta, que la posición de la cámara también sea la correcta. Ahorita hablamos un poquito más a fondo acerca de estas especificaciones, porque ahorita las entrevistas en línea, pues definitivamente es lo que más van a tener. La vestimenta tiene que ser formal, independientemente de si lo haces presencial o lo haces en línea, la vestimenta es formal. En línea, por lo menos la cintura para arriba tiene que ser formal, ¿ok? No significa que tenga que ir en traje. A lo mejor, dado el giro de la empresa y la investigación previa que hice, pues no es suficiente con que me ponga una camisa polo o que traiga una blusita formal. No necesita ser algo muy, muy, muy formal, como si fueras a una boda o demás. Entonces, cuida el código de vestimenta de la empresa. Aquí, en el código de vestimenta, lo que les puedo comentar es que siempre vayamos como un escaloncito arriba del código de vestimenta normal de la empresa. Sobre todo ustedes en su área. Si todo el mundo va en jeans y a lo mejor una camisa normal o una playera, bueno, pues yo voy a ir nada más un escaloncito arriba para la entrevista. Exclusivamente para la entrevista me voy a poner un pantalón de vestir y una camisa polo. No pasa nada, ¿ok? O una blusita formal y un pantalón de vestir. Entonces, nada más es para la entrevista, para que des tu mejor impresión. A lo mejor ya más adelante, obviamente, te vas a tener que incorporar a la cultura organizacional de la empresa y ya terminas yendo en jeans y está bien, ¿ok? Hay que apagar nuestro celular. Yo sé que hay teléfonos que lo pueden poner en completo silencio, pero la mayoría de las veces ponen en silencio, pero dejan su vibrador. Entonces, es igual de molesto. Entonces, mejor apaguen su teléfono 100% o pónganlo en total mute para en la función de no molestar, para que no vibre ni haga ningún tipo de movimiento, ni lucecita, ni demás. Ahora, no saquen su teléfono y lo pongan en la mesa durante la entrevista. Esto, primero, es una falta de educación, se ve muy mal. Y segundo, pues es un distractor para ti. Entonces, si llega un mensajito, pues no vas a evitar el ver de reojo qué es lo que te está llegando. Entonces, trata de no distraerte y pues pon la mesa de manera que pues sea algo bueno, productivo para ti. No pongas una distracción, ¿ok? Entonces, tu teléfono lo guarda, las chicas si están en entrevista presencial lo guardan en su bolso, los chicos lo guardan en su bolso, en los pantalones, como ustedes quieran, pero no lo tengan a la vista del teléfono, ¿ok? Inclusive, cuando están en la sala de espera, de ser posible, es mejor no estar en el celular, ¿ok? Entonces, inclusive desde ese momento hay reclutadores que ya los están observando. Por eso es el hecho de que si llegamos muy temprano, pues claro que pues vamos a terminar navegando en nuestras redes sociales, Instagram y demás. Pero si llegamos como que en un tiempo pues razonable para que estemos atentos a qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no necesitas sacar tu teléfono celular. Entonces, ese es un tip que también les puedo dar. Muy bien, entonces apagamos nuestro celular. Si llega a suceder, digo, porque también estamos en una época un tanto difícil, digamos que hay alguien que pues tiene que hacer una llamada por alguna situación o alguien te va a llamar por algún familiar o lo que tú quieras. Bueno, si es una situación de emergencia, lo ideal sería que antes de iniciar la entrevista le avises al entrevistador que tienes que recibir una llamada, ¿ok? Pero esto sería como un caso extremo, un caso en donde realmente es muy necesario que recibas esa llamada, ¿ok? Bueno, otra cosa durante la entrevista, la parte de la actitud. Chicos, es muy importante la actitud durante la entrevista. Lamentablemente, hay muchas empresas que tienen esta idea que los chicos tech de repente pues no muestran la mejor actitud durante la entrevista. Entonces, yo también soy Exatec, entonces tenemos que quitar esta imagen de la mente de los reclutadores. ¿Cómo? Pues teniendo una buena actitud. Donde quiera que te pares, da tu mejor cara, demuestra que tienes interés por el trabajo que vas a realizar y si por alguna razón, porque también llega a suceder, digamos que tú llegas a la entrevista y ya estás platicando y te está hablando de prestaciones y demás, y
descubres que realmente no es lo que te gusta, que a lo mejor no te sentiste tan a gusto en la entrevista, que a lo mejor no es el tipo de empresa en la que te ves trabajando a futuro, bueno, no vayas a terminar forzadamente la entrevista, sino que haz que llegue a buen término. ¿Por qué? Porque tú no sabes si ese reclutador que tienes enfrente tiene otras vacantes en donde tú puedas encajar mucho mejor o conozca a otros reclutadores, que lo más seguro es que sí. La gente de recursos humanos, la gran mayoría, se conocen entre sí. Entonces, es muy fácil que haya como que esta parte de compartir cierta currículum cuando vemos algún candidato que pues vale la pena, que a lo mejor yo no lo pude ocupar porque el puesto de trabajo pues no correspondía o por la situación que tú quieras, pero lo veo que es un buen candidato, pues a lo mejor lo voy a recomendar con alguien más. Entonces, inclusive ustedes, si se dan cuenta, por ejemplo, en redes sociales como LinkedIn, hay grupos en donde la gente de recursos humanos especialmente se mete simplemente para compartir perfiles. Entonces, la gente de recursos humanos tengan por seguro que se conocen entre sí y más si son del mismo giro. Entonces, es muy importante que en cualquier entrevista a la que vayas quedes muy bien, de principio a fin. No se trata de que mientas. Obviamente, si ya viste que no es de tu agrado, al final de la entrevista tú puedes comentarle al reclutador que, bueno, el área te interesa muchísimo o que la empresa te interesa muchísimo, pero que a lo mejor ese no es el puesto adecuado para ti, que estás todavía a disposición. Entonces, sí tenemos que manejar, pues, de una forma apropiada para que terminemos bien la entrevista, ¿ok? Finalizar de una forma grata. Hay que agradecer siempre al final de la entrevista y por el tiempo que se tomó para darte la entrevista y como tal, pues tener como un buen cierre, ¿ok? Otra cosa, chicos, hay que ser muy honestos, no vayan a tratar de inventar cosas nada más por verse bien, ¿verdad? Lo que hemos realizado es lo correcto y es el tipo de experiencia que tú tienes que compartir. Entonces, no por tratar de vernos perfectos o el candidato idóneo para la vacante, pues comencemos a mentir, porque luego puede suceder que te encuentres con un reclutador que ya tenga cierta experiencia y que más adelante, en algún momento, te contradigas. Entonces, eso sería bastante penoso, ¿ok? Entonces, también, aguas, chicos, nunca mintamos, ni en el currículum, ni en la entrevista. No hay ninguna necesidad. Tú tienes el perfil necesario como alumno del Tecnológico de Monterrey para quedar en un buen puesto de trabajo, ¿ok? Sigue la pauta del entrevistador también. ¿Qué me refiero con esto? Hay personas, como yo, que hablamos muy rápido, pero hay otras personas que hablan muy lento. Y lamentablemente tienes que seguir la pauta del entrevistador, ¿ok? Entonces, trata de seguirla, no se trata de que lo imites, aunque puede ser como que alguien te diga, bueno, pues es una buena técnica si empiezas a imitar al entrevistador, pero no es tanto así, es más bien seguir la pauta. Sigue la pauta. Si él contesta o te hace las preguntas de una manera pausada, bueno, tú también dale unas respuestas de manera pausada y desarrollada, ¿ok? Y también evita las interrupciones. Si a lo mejor habla muy lento y te desespera y quieres terminar su frase, déjalo que termine su frase. Porque no vale la pena que le caigas mal, porque pues le estás adelantando a su forma de hablar, y pues a lo mejor pues vas a tratar nada más con esa persona en esa única ocasión, ¿ok? Entonces, la verdad es que tratemos de que pues llevemos toda esa entrevista a muy buen término, con mucha prudencia y, y pues que nos salga lo mejor. Acuérdense que este es el momento de venta, el momento en que ustedes se van a vender y van a demostrar qué es lo que saben, qué es lo que no y ven por qué son los candidatos idóneos, ¿ok? La comunicación no verbal ahorita la vemos un poquito más a fondo, pero aún en la entrevista en línea, la comunicación no verbal es muy importante. Por eso la posición de la cámara tiene que ser la ideal, para que de alguna manera, si yo muevo mis manos, pues lo pueda ver la persona que está entrevistándome y que no parezca que todo el tiempo estoy como que muy derechito, como soldadito, porque eso me hace ver como que estoy nervioso, ¿ok? Entonces sí hay ciertas cosas que aún en la comunicación no verbal a través de la cámara se pueden reflejar, ¿ok? Y bueno, ya después de la entrevista, pues obviamente va a ser un seguimiento prudente. ¿Qué es un seguimiento prudente? Bueno, normalmente al final de la entrevista
te preguntan que si te gustaría agregar algo más o si tienes alguna pregunta. Es un buen momento para que tú preguntes acerca del proceso de reclutamiento. Es decir, cuándo yo voy a saber de ustedes o en qué momento yo podría obtener más información o en qué momento está esta vacante para llenarse, no sé, lo que tú quieras, pero en algún punto que tú llegues a saber si esa vacante se va a cubrir en 2 semanas o se va a cubrir en un mes o qué es lo que tú puedes esperar al respecto para que tú puedas hacer este seguimiento prudente, ¿ok? Sí se vale, por ejemplo, hay quien terminando la entrevista manda un correo electrónico agradeciendo por el tiempo que se tomaron. Sí lo pueden hacer, se ve bien, de alguna manera los reclutadores lo agradecen y es una manera también que te quedes en la mente del reclutador, de que, bueno, fue el chavo, la chava que me envió el correo electrónico de agradecimiento. Entonces, es una buena práctica. Lo que no se vale es que al día siguiente ya me estés preguntando si quedé o no quedé en el puesto, ¿ok? Entonces, tiene que haber un seguimiento prudente. Si ya pasaron las 2 semanas, si no sabes nada al respecto, bueno, a lo mejor sí mandarle un correíto, pero no reclamando, no diciendo de que, oye, no he sabido nada, o me dijiste que la vacante se iba a ocupar en tanto tiempo y no me has hablado. O sea, trata de buscar las palabras adecuadas. Es más bien de que, bueno, continúo muy interesada en la vacante, me gustaría saber cómo sigue el proceso. Entonces, algo que demuestre tu interés, porque estoy nuevamente mandándole este correo electrónico y no que demuestre como que te estoy apurando, ¿ok? Entonces, hay que ser pues, muy estratégicos en las palabras que utilizamos, ¿ok? Muy bien, chicos. Si quieren o si les surge alguna duda, pueden irme dejándola ahí en el chat y luego al final, pues, vemos las respuestas, ¿ok? Luego vamos a ahondar un poquito más en la parte de la imagen profesional. Porque todos sabemos que la imagen profesional, pues ya nos imaginamos la parte de que, bueno, pues me voy a vestir muy bien, que me vea muy pulcro, muy limpio, que traiga el código de vestimenta, pues un escaloncito arriba del código de vestimenta normal de la empresa. Sin embargo, la imagen profesional también está compuesto por otros factores. Un factor muy importante es la parte de la comunicación. Y la comunicación es precisamente la forma en que tú vas a interactuar con la persona que está enfrente y aquí pasan muchas cosas. Por ejemplo, si la persona que tienes enfrente se ve demasiado joven, normalmente lo que hacemos es tutearlo, ¿verdad? Y también, a lo mejor, y si nos relajamos hasta de más, podemos empezar a utilizar modismos. Entonces, trata de evitar esto. Recuerda que la persona que tienes enfrente está representando a una institución o está representando a una empresa o a un corporativo. Entonces, vamos de entrada siempre a hablar de usted. Si la persona se vea muy joven o no, ya me da la pauta para hablar de tú, bueno, pues ya continuamos la conversación de tú. No hay ningún problema. Lo más seguro es que casi el 80 o 90% de las ocasiones te van a decir que les hables de tú. Entonces ahí despreocúpate por esa parte. Pero aún así, aunque le estés hablando de tú, trata de mantener un lenguaje que se vea formal, ¿ok? Lamentablemente ha sucedido, ¿verdad? Me han contado algunos reclutadores de chicos que pues se ponen tan a gusto porque la persona, el reclutador es muy afable, es muy divertido, es como que de muy fácil trato y ya terminan diciéndole güey. Entonces, traten de evitar ese tipo de situaciones, ¿ok? A lo mejor más adelante te haces muy buen amigo de esa persona, pero en este momento estamos en una entrevista de trabajo y vamos a tratar de mantener esa parte, ¿ok? La parte de la apariencia, pues ya te dije algunas recomendaciones, sobre todo por la parte de la higiene personal. Digo, no es necesario de que digan de que, bueno, es que tengo que ir maquillada y demás. No, no es necesario. Si tú quieres ponerte maquillaje, que sea un maquillaje básico de oficina, que no sea muy sobrecargado, pero realmente también por el tipo de puesto de trabajo y también por el tipo de perfil, si tú no vas maquillada no pasa nada, ya no pasa nada, ya no es como antes, ¿ok? Entonces, puedes sentirte en esa libertad, pero eso sí, que te veas limpia, o sea, que no parezca que te acabas de levantar. Esa es básicamente la parte que tú tienes que vigilar. Y los hombres lo mismo, ¿verdad? Que el cabello se vea que está peinado, que te tomaste tu tiempo, que te rasuraste de preferencia. Ahora, aquí en la rasurada no significa que tengan que ir todos como si fuera primaria católica, que todos tienen que ir bien rasuraditos y demás. Entonces,
tiene que ser que sea, si tú tienes tu barba, que se vea pulcra, que se vea limpia, que se vea delineada, ¿ok? Entonces, en esa parte es a lo que me refiero con rasurarte. O si tienes tu cabello largo, bueno, agárrate el cabello para la entrevista, que se vea tu rostro, eso es todo. O póntelo de lado, como tú quieras, pero que se vea tu rostro para que durante la entrevista yo pueda ver cuáles son tus expresiones y de esa manera pues también hay un mayor convencimiento. ¿Okay? Y finalmente la parte del comportamiento. Esta parte del comportamiento está más asociado con la parte de pues comportarnos seriamente, seguir esa pauta del entrevistador, ser muy honestos, que otra vez los vuelvo a recalcar, sean muy honestos durante la entrevista, pero hay cierto tipo de honestidad, digo, por ejemplo, si a lo mejor el entrevistador te está haciendo una pregunta acerca de algo que no haya funcionado bien en tu empresa o en tu trabajo anterior, sí podemos ser muy honestos, pero tampoco te pongas la soga al cuello, no te pongas a hablar mal de gente con la que estuviste trabajando anteriormente, ¿ok? Entonces, esa es la parte de la honestidad, honestidad en lo que yo he realizado, pero tampoco nos vamos a poner como si estuviéramos platicando con nuestro mejor amigo y decir, no, es que este me hizo esto, aquel y no sé qué. Entonces, hay que tratar de mantener esa parte de la seriedad y profesionalismo, ¿ok? No sé si me explico en esta parte. Muy bien. Bien. Ay. Bueno, ya vimos la parte de imagen profesional y ahora vamos a ver la parte de la actitud. Durante lo que es parte de su comportamiento, viene la parte de la actitud. Entonces, como les decía hace un momento, vamos a eliminar esta imagen de que tenemos una mala actitud y evitar que nos veamos como con poco entusiasmo, que parezca que no nos importa, que no tenemos interés o que estamos muy pesimistas. O hay inclusive gente que esto, para mi gusto, es peor aún, que se muestra como que muy ecuánime porque te está respondiendo todo lo que le estás preguntando, pero sus respuestas son cortantes y con poco optimismo. Es un sí, un no, un estuve trabajando no sé qué, o sea, nada más van al grano, pero no te dan información adicional. Entonces, para que esto se evite, hay que tratar de que, primero que se note que te apasiona. Es decir, porque en el momento de la entrevista, tú lo que le tienes que vender al reclutador es que a mí me apasiona este tema, es que a mí, yo estudié esta carrera por algo y entonces aquí lo voy a demostrar mostrando un estado de ánimo que me muestre que estoy confiada y que al mismo tiempo sé de lo que hablo y que al mismo tiempo me gusta lo que hago, ¿ok? No se trata de que estés como eufórico, eufórica, gritando y así y todo. No, no es ese tipo de optimismo. Es más bien simplemente que se demuestre que te gusta lo que haces, ¿ok? Entonces, hay que tener una buena actitud durante la entrevista. Y por lo tanto, también nuestra comunicación debe de demostrar asertividad. ¿Qué es esto? Vamos a evitar comportamientos agresivos, vamos a evitar contradecirnos en lo que estamos diciendo, por eso también ahí es la parte del currículum, hay que sabérsela de memoria. Si somos personas tímidas, se vale, a lo mejor es parte del perfil de la vacante como tal, pero acuérdense que esta es una entrevista, yo no te conozco, yo no sé absolutamente nada de ti. Este es el momento en donde tú me vas a platicar qué es lo que sabes y tú me vas a convencer de que eres el candidato ideal. Entonces, chicos, la timidez excesiva no tiene cabida dentro de una entrevista. Si ustedes se sienten demasiado tímidos, si ustedes se sienten demasiado preocupados, vayan a simulacros de entrevista para que poco a poco vayan aflorando y que poco a poco se vayan soltando más en las entrevistas. Pero sí es muy importante que dejen de lado esa parte de la timidez excesiva. Y también, pues, que no se muestren así como dubitativos, ¿verdad? Para esto, como lo vimos al inicio, vamos a tener que prepararnos. Es decir, sí puede llegar a suceder que tengan una pregunta que a lo mejor te saque de tu zona de confort o que a lo mejor no te esperabas y que a lo mejor necesites darle una pensadita. Sí se vale. Nada más coméntale al reclutador de que, es muy buena pregunta, permíteme, déjame, me acuerdo o déjame recordar. Entonces, da como que ese tiempo para que él sepa que pues estás pensando al respecto y que le vas a dar una respuesta. Pero no te muestres así como que, bueno, me quedo completamente en silencio o me quedo mirando a la nada
o ese tipo de situaciones que pues definitivamente van a hacer que la comunicación ya no fluya, ¿ok? Ahora, para que las respuestas, sobre todo en estas preguntas que son como muy abiertas, para que la respuesta fluya, y si eres de las personas que dices, bueno, es que yo soy muy práctico, o sea, yo a lo que me preguntaron lo respondo y ya, eso está bien, pero entonces trata de estructurar tu respuesta, ¿ok? Primero, tienes que hablar un panorama general de la situación donde te encontrabas, ¿ok? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba trabajando? Luego, hablar de la problemática que se presentó. O sea, ¿cuál fue el problema? Que es finalmente lo que te está preguntando el reclutador. Luego, cómo tú reaccionas ante esa problemática, es decir, qué es lo que tú hiciste de manera particular. Y por eso tenemos que elegir muy buenos ejemplos, porque tienen que ser ejemplos donde tú hayas tomado las riendas del asunto y tú hayas resuelto. Porque finalmente, al final lo que me tienes que decir es cómo se resolvió. ¿Cuál fue la resolución? ¿Cuál fue el cierre? Siempre tiene que ser un cierre que te favorezca porque evidentemente tienes que elegir el mejor ejemplo para que yo conozca cuáles son tus competencias. ¿Ok? Entonces son esas 4 partes, se las repito. Panorama general de la situación donde te encontrabas, problemática que se presentó, cómo tú reaccionas ante esa problemática y finalmente cómo la resuelves. Con esas 4 partes en lo que es cualquier tipo de pregunta que parezca como muy abierta, pues le vas a dar todo lo que necesita el reclutador y ya no se va a ver la respuesta como que, ay, bueno, no me importó y nada más te dije de que sí, un día tuve un problema con algún compañero de trabajo, pero hablamos y todo se resolvió. Ahí no me estás diciendo nada. A que si me empiezas a platicar de qué proyecto estaban trabajando, cuál fue la problemática que surgió entre ustedes, qué fue lo que platicaron y finalmente si eso funcionó o no funcionó, bueno, entonces ya empiezo yo a conocer de tus habilidades de comunicación, de tus habilidades de liderazgo, de resolución de problemas. Entonces, es por eso que tenemos que tratar de desarrollar nuestras respuestas. ¿Ok? Ahora algunas consideraciones adicionales de la entrevista en línea, ya les dije algunas, pero bueno, vamos a tener un lugar iluminado con luz natural de preferencia o con suficiente luz artificial, ¿verdad? Porque de repente pues también son entrevistas en la tarde, entonces a lo mejor necesitamos una luz artificial. Asegúrate que no haya distractores, ya hablamos mucho del teléfono, pero también pues asegúrate que no haya otro tipo de distractores, como por ejemplo alimentos. Si le vamos a dar el tiempo a una entrevista máximo, digamos una entrevista muy larga te va a durar como 1 hora y ya sería mucho. Una entrevista normalmente debe de durar unos 35 o 40 minutos, ¿ok? Y hay entrevistas inclusive más cortas. Entonces, pues que sea un momento que nos vamos a dedicar para eso, nada de alimentos ahí, nada de snacks de ningún tipo. Sí puedes tener agua por si acaso de que ya la garganta se nos fue, entonces tenemos que tomar algo, ok, sí se puede, pero de preferencia no, de preferencia pues sí podemos realmente tener esta capacidad de hablar 40 minutos sin estar tomando agua. Entonces, tómense ese tiempo o hagan ese esfuerzo, ¿ok? Cuida tu imagen, obviamente que sea una imagen que se acerque al tipo de persona que ellos quieren contratar. Y la posición de la cámara, de preferencia que se vean tus hombros y que se vea pues todo tu rostro, ¿verdad? Si pueden, pónganse en una pared que sea completamente lisa para que tampoco haya ninguna clase de distractor para el reclutador y que pueda ponerte atención a ti, ¿ok? Hagan pruebas de sonido, la cámara, buen ángulo y pues también prevén que antes estén hidratados, que hayan ido al baño, o no sé, cualquier tipo de situación, para que la entrevista pues salga perfectamente, ¿ok? Y bueno, vamos a ver algunas de las preguntas típicas que se pueden encontrar durante la entrevista. Porque ahorita pues estuvimos hablando de esta entrevista, que es la entrevista basada en competencias, pero normalmente te puedes todavía encontrar gente de la vieja escuela que pues te van a terminar haciendo las mismas preguntas de siempre, ¿ok? Entonces hay que estar preparados para esas mismas preguntas. Por ejemplo, el típico, háblame de ti. Y generalmente cuando llegamos a háblame de ti, pues no saben qué decir o comienzan a hablar mucho acerca de su vida personal, sus planes a futuro y demás. La verdad es que el reclutador, la persona de recursos humanos, lo que quiere saber es que me digas algo interesante que yo no sepa acerca de ti
y que encaje perfectamente con el perfil que estoy buscando, ¿ok? Entonces, este es tu momento en donde puedes presumir, entre comillas. Entonces, podríamos de alguna manera hablar acerca de esa premiación importante que tuviste, de ese proyecto en el que estás envuelto en este momento y que está bien relacionado. Entonces, algo que digas, quiero hablar de esto y no sé si me lo vas a preguntar y yo te lo voy a decir desde un inicio. ¿Okay? Sí puedes meter cosas personales, sí, pero lo menos que puedas. ¿Okay? A lo mejor nada más decir la parte de que, bueno, vivo con mis papás o vivo solo o cosas así. Sí se pueden meter como para también hacer afable la plática, ¿verdad? Pero aprovecha esta oportunidad para hablar de la parte profesional. ¿Okay? Luego esta pregunta de ¿cuáles son tus 3 principales competencias? Primero, chicos, acuérdense, currículum te lo tienes que saber 100% de memoria. Entonces, si me pusiste ciertas competencias en el currículum, yo espero que si yo te pregunto esto, coincidan con lo que me estás diciendo en el currículum. Entonces, esa es una. Ahora, lo que hablábamos hace rato acerca de la asertividad. Sí me estás respondiendo si me dices las 3 competencias, de que resolución de problemas, trabajo en equipo y pensamiento crítico. Sí, sí me estás respondiendo. Pero, ¿realmente es lo que yo quiero escuchar? No. Lo que yo quiero escuchar es ejemplos de esas competencias, ¿ok? Entonces, hablarme de que, bueno, una de las principales competencias es la resolución de problemas, normalmente lo he aplicado en tal, 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 entonces desarrollar un poquito, ¿ok? Hablar un poquito acerca de ti, no lo dejes ahí nada más ya respondí y ya, ¿ok? Y bueno, la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿cuál sería tu principal debilidad? Y luego le tenemos miedo a esta pregunta, pero sí es muy importante que así que como conocemos nuestras competencias, tenemos que conocer nuestras debilidades. Normalmente te pueden preguntar de 1 a 3 debilidades. Yo les diría, siempre váyanse preparados con 3 debilidades, porque tú no sabes si te las van a preguntar o no te las van a preguntar. De cualquier manera, es una forma de autoconocimiento. Pero tampoco se pongan la soga al cuello. No pongan o no hablen de debilidades que afecten directamente al puesto de trabajo. ¿Ok? A lo mejor si es una función que requiere que tú tengas una buena capacidad de análisis de datos, pues no digas que eres una persona desorganizada, ¿ok? Porque si necesitas tener, pues, esta parte de la organización para el análisis de datos. Entonces, mi recomendación en esta parte, para que no se metan en problemas, es que cuando hables de tus debilidades, no hables de tus debilidades de trabajo, habla de tus debilidades personales. Aquí nos vamos a ir al otro lado. Pero tampoco te vayas tan intenso, o sea, no vayas a decir de que, no, pues es que soy una persona que soy demasiado sensible, me deprimo fácilmente o cosas así. Entonces, no, ese tipo de debilidades no. Vámonos a debilidades como un poquito más sencillas, que sí son personales, pero que se pueden resolver con cosas sencillas, ¿ok? Como que a lo mejor no siempre soy la primera persona que hablo o espero que los demás me dirijan la palabra. Bueno, esa es una debilidad, a lo mejor en la parte de comunicación, pero estoy tomando un curso que me ayuda a tener un poquito más de fortaleza y a lo mejor me está enseñando cómo acercarme a iniciar una conversación. Entonces, siempre que hablemos de una debilidad, tenemos que hablar de qué estás haciendo específicamente. No es decir, estoy tratando, porque bien yo podría haber dicho pero ahora estoy tratando de ser la primera en hablar. No, tengo que hablar o tengo que decir qué estoy haciendo específicamente para contrarrestar esa debilidad. Te lo pregunten o no te lo pregunten, siempre lo vamos a decir. ¿Ok? Y luego esta última pregunta que también es muy común, ¿en dónde te ves dentro de 5 años? Y te lo pueden preguntar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, sí, mi recomendación es de que te pongas como que darle una pensadita, cuál es tu visión a futuro acerca de ti. Para esto obviamente tiene que haber un autoconocimiento, pero también fíjate en por qué te están haciendo esa pregunta. Si el reclutador te hace esta pregunta es porque ellos quieren saber si te vas a quedar o no te vas a quedar con ellos. Si a lo mejor estoy evitando con esta pregunta que haya mucha rotación, porque a lo mejor si me dices de que, bueno, no, pues es que mi idea es trabajar 6 meses y luego ya poner mi empresa. Bueno, pues puede ser una buena idea y es parte de tu plan y está bien, pero no hay necesidad que me lo pongas ahorita en la mesa durante la entrevista, porque eso te puede jugar en tu contra en lugar de forma positiva, ¿ok? Entonces, pues les digo, no se trata de mentir, pero hay ciertas cosas que no necesitas traer a la mesa durante la entrevista, ¿ok?
Recuerden que es un momento de estrategia. Y pues bueno, esas son básicamente las preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que les hayan hecho en alguna entrevista, que quiera compartir para ver cómo la respondemos, o alguna duda. Yo tengo una. Ok, adelante, Fernando. Me han preguntado expectativas salariales. ¿Cómo se contestaría esta pregunta? Claro, muy bien, gracias, Fernando. Sí, miren, no todas las empresas, pero sí hay algunas empresas que en la primera entrevista te preguntan acerca de tu expectativa salarial. Como hablamos al inicio de la presentación, uno de los primeros pasos tiene que ser la previa investigación. Entonces, pero la investigación no nada más es me meto a la página de la empresa, veo qué hace la empresa, dónde están colocados, dónde es su posición en el mercado, veo quiénes están trabajando ahí, sino que también mi investigación tiene que incluir la vacante en cuestión. Entonces, para esta vacante tú ya debiste haber investigado previamente cuál es el rango de sueldo normal. Ahora, a lo mejor va a ser muy difícil que tú veas cuál es el rango que está dentro de la empresa, porque ni modo que vayas directamente y que le preguntes a alguien, oye, ¿cuánto ganas? No puedes hacerlo y sería muy difícil. Pero sí hay muchas herramientas que tú puedes utilizar para ver esos rangos de sueldo. Hay índices por parte del gobierno que te pueden decir cuál más o menos es el rango de sueldo de acuerdo al puesto desempeñado. Te puedes acercar también con tu director de carrera para que te dé también una idea de cuál es el rango de sueldo de un recién egresado y también puedes hacer investigaciones en línea o preguntar inclusive con tus contactos, ¿verdad? Para que también puedas dar un rango. De preferencia, sí hay que tratar de que sea un rango y no una cantidad en específico. A menos de que ellos te pregunten ya directamente de que, bueno, hay una cantidad en específico, bueno, pues ya la dices. Por lo menos tienes que tomar en cuenta tus gastos fijos, sumarle un 20%, 20 a 30%, dependiendo de cómo tú percibas que tu perfil encaja en el puesto. Y es importante también tratar de no siempre hablar del sueldo, sino que, ay, perdón, pero es que me estoy escuchando doble. A ver, déjame ver. Listo, ¿Me escuchan bien, chicos? Sí. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, les decía que hay que evitar que si la persona de recursos humanos no te pregunta específicamente sobre el sueldo, tú no lo traigas a la mesa para nada. Por lo menos en la primera entrevista, no lo traigas a la mesa. ¿Por qué? Te puedes quitar de la oportunidad de una buena negociación. Porque si tú me das un rango o me dices un número en la primera entrevista, yo noto ese número y de ahí no me bajo. Y si a lo mejor yo tenía la posibilidad de ofrecerte un mejor sueldo, pues para mí es mejor por presupuesto, por lo que tú quieras, dejarte en el sueldo que tú estás esperando. Entonces, es mejor esperar a una buena negociación más adelante, ya cuando hables pues con la persona que realmente te va a contratar. ¿Okay? Entonces, en la primera entrevista traten de no hablar sobre el sueldo, a menos de que directamente la empresa te lo pregunte. No sé si con eso te respondo, Fernando. Sí, gracias. Muy bien, perfecto. Por acá pregunta Susana, ¿qué hacer con los nervios y que no se vea que seas grosera? Bueno, mira, los nervios siempre los vas a sentir. Aunque tengamos miles de entrevistas, de alguna manera siempre va a haber una especie de nervio porque finalmente pues es un momento decisivo, es un momento en donde el reclutador está viendo si vas a encajar o no en el perfil. Sin embargo, pues vamos a tratar de que los nervios no sean en nuestra contra, ¿verdad? Y yo te puedo recomendar varias cosas. Número uno, que respires. Antes de iniciar la entrevista, haz varias respiraciones para que no estés tan nerviosa y puedas seguir la pauta del entrevistador y puedas desempeñarte. Dos, prepárate. Si tú vas preparada, si tú ya investigaste bien, obviamente tu nivel de nervios va a bajar porque el conocimiento es poder. Si yo ya sé de la empresa, si yo ya sé acerca del puesto, si yo ya sé qué es lo que puedo esperar o qué competencias están esperando de mí, pues a lo mejor no sé exactamente qué me vas a preguntar, pero ya tengo una idea y me voy a calmar. Me va a dar una cierta, pues, pertenencia, ¿verdad? De que, bueno, puedo estar aquí. Y también ensaya.
Ustedes tienen la posibilidad, de hecho ahí está el QR, de agendar una cita para simulacros de entrevista. Entonces es mejor que se equivoquen aquí en casa que allá afuera, pueden agendar una entrevista y nosotros vemos en una sencilla entrevista pequeña de unos 15, 20 minutos cómo se desempeñan y cómo pueden llegar a desempeñarse mejor. Entonces, toda oportunidad que tengan de hacer entrevista, tómenla. Aunque la vacante no sea mucho de su interés, tomen la oportunidad de ir a hacer una entrevista porque al estar ensayando ustedes se van a sentir cada vez más seguros de sí mismos. ¿Ok? Y por último, un ejercicio que les puedo recomendar, que sirve sobre todo cuando estás en salas de espera antes de entrar a la entrevista, es que pongas bien tus pies en el suelo, comiences a hacer respiraciones e imagines que todo el aire se va hacia el suelo. De esa forma, estás diciéndole a tu cuerpo, sabes que estoy aquí y ahora, y todo ese nerviosismo comienza simplemente a abandonar tu cuerpo. Esto si de alguna manera te gusta un poco el mindfulness y bueno, te puede llegar a servir ese ejercicio, que es el ejercicio de grounding, ¿ok? Entonces, tratar de que todo nuestro aire se vaya hacia el suelo, a los pies, y con él se vaya todos esos nervios para que puedas estar en el aquí y en el ahora y te puedas plantar muy bien frente al entrevistador. Lo mismo lo puedes hacer frente a la computadora, no pasa nada. Pero sí, los nervios siempre van a estar presentes de alguna forma, simplemente vamos a tratar de controlarlos, ¿verdad? Y bueno, esto de parecer grosera, pues yo creo que sería muy raro. Realmente el reclutador se daría cuenta si estás nerviosa, a que si estás pareciendo grosera. Es más bien ahí como que seamos muy cuidadosos de lo que estamos hablando y de cómo nos estamos comportando y tratar de mantener la comunicación visual. Aquí, por ejemplo, en línea, pues es un poquito más difícil, pero si estás en línea, trata de hablar directamente hacia la cámara para que parezca que de alguna manera estás hablando con el reclutador en sí. ¿Okay? Con eso te respondo, Susana. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, chicas? Yo tenía la duda, bueno, era un poquito relacionada a la pregunta que ya hicieron, pero mi pregunta es de, bueno, ¿cómo negocias el sueldo? O no sé si ya te dicen, bueno, te vamos a pagar tanto, pues ya no hay forma de, bueno, ahí pelearle tantito o moverle o sí. Sí, sí, no. Todo sueldo es negociable, ¿eh? O sea, realmente, a menos de que tú ya hayas investigado la vacante y digamos es una vacante muy técnica y de alguna manera ya te están diciendo tal cual en la vacante cuál es el sueldo, a lo mejor ya no hay tanto como que esta posibilidad o flexibilidad para negociarlo, pero realmente todo el sueldo es negociable. Ahora, ¿qué es lo primero que tienes que saber? Que el sueldo no se negocia en la primera entrevista, nunca. ¿Ok? Entonces, eso es base. Cuando ya tienes la atención del reclutador, ya vieron tu perfil, ya saben de alguna manera que encajas y ya les interesa, bueno, entonces yo ya estoy en posición de negociar. ¿Ok? ¿Qué bases puedes tomar para hacer esta negociación? Tu experiencia. Tu experiencia es la primera base para hacer una negociación. Lamentablemente, chicos, cuando estamos recién graduados, no traemos tanta experiencia para hacer una negociación, pero eso no significa que sea imposible hacer una negociación, ¿ok? Porque tu experiencia de prácticas puede estar relacionada 100% con el empleo en el que te vas ahora a desempeñar y a lo mejor y tú puedes hablar acerca de esta experiencia y inclusive hasta hablar acerca de cómo esto ayudó a la anterior empresa con la que estuviste trabajando y cómo esto reditúa y puede reflejarse también en la nueva empresa en la que vas a trabajar. Entonces, sí hay una posibilidad de negociación, pero las negociaciones buenas van a venir a partir de su segundo empleo o a partir de que ya empiezan ustedes a subir de puesto, ¿ok? Pero sí, no pasa nada si tú haces el esfuerzo por decirle que, bueno, sé que el sueldo que me estás comentando es tal, pero me gustaría hacerte una contraoferta. Esto es lo que yo considero que podría aceptar y pues ver de qué manera reacciona la persona.
También ahí se trata que observes también al reclutador como tal y también observes la empresa, que haya un previo conocimiento para que veas si realmente se puede hacer la negociación. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. ¿Sigue nada, Mauricio? ¿Alguna otra duda, chicos? Pues yo un poquito relacionado a la parte de las debilidades, como que, ¿cuál es la división entre una habilidad que afecta a la empresa, pero también es una habilidad que te afecta a ti en el sentido de forma de ser o que no la puedes cambiar? No sé si me explico bien. Ok. Mira, realmente aquí, José Antonio, es una parte de sentido común. Entonces, observa la vacante, observa bien la vacante y piensa en las debilidades que tú ya estás preparando, porque como te dije, vamos a prepararnos con 3 debilidades. Si alguna de esas debilidades choca directamente con el perfil de la vacante, por sentido común lo voy a eliminar. No la voy a mencionar durante la entrevista. Por eso les decía, esto se trata de autoconocimiento, ¿ok? Entonces, hay que conocerte a ti mismo para saber cuáles realmente son tus debilidades y hay que hacer este análisis a profundidad y con toda humildad y decir, ¿sabes qué? Estas son mis debilidades porque nadie somos perfectos. Y enfocarnos a agarrar más bien las debilidades que no nos van a chocar directamente con nuestro puesto de trabajo. ¿Qué pueden ser estas debilidades? Pues como les decía, a lo mejor alguna clase de debilidad social, puede ser alguna debilidad, por ejemplo, inclusive podría ser, si quieres, de que, bueno, digamos que el puesto no tiene nada que ver con la parte de organización, es decir, de que, bueno, pues es que una de mis debilidades es que a lo mejor yo tengo mi propio orden en mi desorden. Fíjate que no estoy diciendo que soy desorganizada, estoy diciendo que tengo mi propio orden en mi desorden. Entonces, de alguna manera estoy hablando de que soy desorganizada sin decirlo y luego voy a empezar a decir, pero ya he estado poniendo unas cajitas al lado de mi escritorio que me permiten de alguna manera organizar mis post-it y demás. Entonces, sí conozco yo mi orden y a lo mejor tú puedes verlo y puedes pensar, ¿sabes qué? Se ve súper desordenado, pero créeme que hay un orden ahí. Esa sería una parte de mis debilidades. Entonces, conviertan sus debilidades en también ventajas, ¿ok? Pero ahí sí, la verdad es que sería una tarea que te tienes que llevar de manera personal para que pienses en qué debilidades puedo de alguna manera comentar que no me afecten. Váyanse con 3. 3, y a lo mejor ahí se las pueden utilizar en todas las entrevistas, pero piensen bien esas 3 debilidades para que las puedan utilizar. ¿Muy bien? Pues sí está difícil, pero sí. Sí, muy bien. Muy bien, ¿alguna otra duda? Yo tengo una. Ayer estaba platicando con el reclutador que va a venir mañana a dar una conferencia y me estaba comentando, él es de Estados Unidos, pero me estaba comentando que él ha venido, o sea, ha tenido como, o ha presenciado experiencias aquí y que me comentó que hay algunas en las que son de 3 personas. O sea, creo que hay un reclutador y hay otros 2 aparte de ti y a uno le preguntan algo y luego te piden a ti que complementes. Yo la verdad es que no he escuchado. No sé si sí hay ese tipo de entrevistas, qué tan común sean y ahí como, pues que es recomendable, o sea, ponerte como que, o sea, tomar un protagonismo o complementar, no sé. Claro. Sí, mira, la verdad es que sí es común esta práctica de assessments, se llaman ese tipo de entrevistas, en donde probablemente vas a estar con otros 2, 3 candidatos al mismo tiempo y va a haber más de un reclutador observándolos. Generalmente uno de los reclutadores es el que lleva la pauta del assessment y el que hace las preguntas y el otro reclutador se dedica a observar y a lo mejor hacer algunas anotaciones y algunas pautas marcadas. Entonces, sí hay manera de prepararte, hay libros específicos en donde tú puedes prepararte para este tipo de assessment, pero hablando de la parte de actitud, tienes que tomar la actitud ganadora. Definitivamente es el momento en donde tú puedes brillar, o sea, no te quedes callada. Si tú sabes la respuesta o si tienes algo que decir, háblalo.
háblalo porque pues es el momento de sobresalir entre los demás. Hay otros candidatos ahí, no se trata de hacerlos menos, no se trata de pelear con ellos, simplemente se trata de que tú demuestres cuáles son tus habilidades, cuáles son tus conocimientos, qué es lo que tú sabes, cómo vas a responder. Entonces, sí trata de tomar esa pauta porque si no, ¿de qué otra manera te van a conocer? Gracias. Muy bien. ¿Algo más, chicos, antes de irnos? Muy bien, chicos, pues espero que les haya sido de mucha ayuda esta sencilla presentación. Y bueno, pues les reitero, ahí está la liga para si quieren hacer un simulacro de entrevista presencial, bueno, que sería en línea ahorita. Y pues también tenemos asesorías de tu CV, bolsa de trabajo y LinkedIn para que aprovechen todo esto que su alma mater tiene a su disposición. Muy bien. Que tengan entonces una excelente tarde, sería todo de mi parte. Muchas gracias, Fátima, por parte de la SALIT y también al CBC por estarnos acompañando estos 3 días y darnos estos talleres que definitivamente han sido de mucha ayuda para todos nosotros en la búsqueda de estas oportunidades. Igual queremos recordarles que los siguientes 2 días, jueves y viernes, vamos a continuar con la semana de Do's and Don'ts y vamos a contar con unas conferencias sorpresa los siguientes 2 días para que estén ahí al tanto en redes sociales de lo que se viene. Y muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. César, ¿tienes una pregunta? Ah, sí. ¿Pueden mostrar rápidamente el último código? Es que no quería escanear o tomarle foto para guardarlo. Ay, lo pedimos y te lo mandamos. Porque alguien lo tiene, ¿no, verdad? Es para agendar, ¿no? Sí, Creo que era Bitly Asesoría CBC. Lo voy Sí. a pasar aquí al chat, pero no prometo que funcione. Sí, con eso estoy. Creo No que sé si sí era se asesorías fue. o asesoría. A ver, dejen, intento con asesorías. Y si no, lo volvemos a cambiar. Ahí voy. Ah, Si no, lo pedimos Creo que no funciona. en el Instagram. Si no, bueno, está pendiente el gracias. Instagram. Así está bien. Gracias. A ti. Ajá, sí. Pues hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ok. Adiós, hasta luego. Voy a dejar de grabar ya.